Hola, ¿qué tal amigos y amigas que nos escuchan a través de redes sociales? Soy el Padre Javier Hernández Regosa, párroco de Nuestra Señora del Carmen en la colonia Urdiales, en Monterrey, Nuevo León, México. Y el día de hoy, 4 de agosto, vamos a meditar la palabra del Señor y una breve reflexión acerca de ella. El día de hoy tenemos la lectura tomada del libro del profeta Jeremías, que dice lo siguiente. Estas palabras le fueron dirigidas a Jeremías de parte del Señor. Esto dice el Señor Dios de Israel. Escribe en un libro todas las palabras que te he dicho. Esto dice el Señor. Tu quebranto es irremediable e incurables tus heridas. Estás desahuciado. Hay heridas que tienen curación, pero las tuyas no tienen remedio. Todos tus amantes se han olvidado de y ya no preguntan por ti. Como si fuera tu enemigo te herí y te impuse un cruel castigo por tu gran culpa, por tus enormes pecados. ¿Por qué te quejas de tus heridas? Tu dolor es irremediable. Por tu culpa, por tus enormes pecados te he tratado así. Esto dice el Señor. Yo cambiaré la suerte del pueblo de Israel. Lo haré volver a su patria, me apiadaré de sus casas. La ciudad será reedificada sobre sus propias ruinas y el templo será reconstruido tal como era. Se escucharán himnos de alabanza y los cantos de un pueblo que se alegra. Y yo los multiplicaré y ya no serán pocos. Los honraré y ya no serán despreciados. Sus hijos serán como eran antes, la comunidad que está delante de mí, y yo castigaré a todos sus enemigos. Un príncipe nacerá en mi pueblo, uno de ellos mismos será su jefe. Yo haré acercarse a él, yo haré acercarse y él vendrá hacia mí, porque si no, ¿quién se atreverá a acercarse a mí? Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo 101 respondemos, el Señor es nuestro Dios. Cuando el Señor reedifique a Sión y aparezca glorioso, cuando oiga el clamor del oprimido y no se muestre a sus plegarias sordo, entonces el Señor temerán todos los pueblos y su gloria verán los poderosos. El Señor es nuestro Dios. Esto se escribirá para el futuro y alabarán al Señor el pueblo nuevo, porque el Señor, desde su altura santa, ha mirado a la tierra desde el cielo para oír los gemidos del cautivo y librar de la muerte al prisionero. El Señor es nuestro Dios. Bajo tu protección, Señor, habitarán los hijos de tus siervos y se establecerán sus descendientes. Tu nombre en Sión alabarán por esto, cuando en Jerusalén a darte culto se reúnan, Señor, todos los pueblos. El Señor es nuestro Dios. Y del Evangelio según San Mateo escuchamos. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos escribas y unos fariseos venidos de Jerusalén y le preguntaron, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de nuestros mayores y no se lavan las manos antes de comer? Jesús llamó entonces a la gente y le dijo, escuchen y traten de comprender. No es lo que entra por la boca lo que mancha al hombre, lo que sale de la boca es lo que mancha al hombre. Se le acercaron entonces los discípulos y le dijeron, ¿sabes que los fariseos se han escandalizado de tus palabras? Jesús les respondió, las plantas que no haya plantado mi Padre Celestial serán arrancadas de raíz. Déjenlos, son ciegos que guían a otros ciegos, y si un ciego guía a otro ciego, los dos caerán en un hoyo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, pues el día de hoy tenemos también estas lecturas muy interesantes, tanto del profeta Jeremías como el Evangelio de San Mateo, y pues lo que me llama primero la atención de la primera lectura es cómo termina esa lectura, con una frase de esperanza y de que el pueblo tome conciencia de que realmente Dios los ama mucho, cómo a través de la historia el pueblo se aleja de Dios, se obstina en andar en malos pasos y Dios vuelve a hacer una alianza y vuelve a hacer una alianza y los vuelve a traer a su presencia y termina el texto diciendo esta frase, ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Entonces, eso que no se nos olvide, el Señor siempre es fiel a sus promesas y el Señor siempre va a estar ahí. Nosotros somos el pueblo elegido del Señor, la iglesia de Cristo es esta nueva alianza que el Señor ha hecho de una vez y para siempre con el pueblo escogido de Dios, que es ahora la iglesia. Y bueno, pues nosotros lo que nos tenemos que preocupar ahora es de tratar de mantener siempre esta alianza. Ya esta alianza
no se puede romper, por supuesto es una y es para siempre, que fue la muerte y resurrección de Jesús. Pero tenemos que seguir cuidando nuestra vida de la gracia, como ya alguna vez lo hemos platicado. No podemos confiarnos y decir, pues ya estamos salvados y ahora ya ahí la dejamos y no importa que pequemos, no. O sea, hay que seguir manteniendo la vida de la gracia y hay que seguir esforzándonos por ser mejores. Y en el Evangelio, pues también Jesús recalca algo que ya sabemos. Ninguna religión que quiera apreciarse como tal puede ser tomada en serio si ésta olvida lo que significa la caridad. Nuestra religión cristiana católica no puede centrarse solamente en los ritos. Los ritos son importantes, es decir, que vayamos a misa, que cumplamos con los preceptos, que celebremos la misa con propiedad, con entusiasmo, con orden, etc. Pero también es importante recordar que lo que importa es la caridad y que lejos de estar nada más recalcando los ritos, porque hay muchas personas que como los fariseos recalcan mucho los ritos, no, tienes que estar así, y tienes que ir así, y tienes que pararte así, y si no lo haces entonces estás pecando. Recordemos, las personas interiormente tienen sus formas propias de hacer oración, sus formas propias de alabar a Dios, de agradecerle a Dios sus preceptos. Nosotros tenemos que vivir la religión y vivir nuestra forma de cómo acercarnos a Dios, pues respetando lo que ya sabemos que hay que respetar, pero no que esas cosas se conviertan en obstáculos para que otros alaben a Dios, o que ciertas cosas que tenemos en nuestra iglesia hagan que se aparten los demás del amor de Cristo. No, eso no lo podemos hacer, porque entonces estaremos cayendo en lo mismo que cayeron los fariseos, en alejar a la gente con nuestros ritos y con nuestras acciones y no verdaderamente conducirlas a un culto que alabe a Dios. Entonces tenemos que revisar mucho eso y tratar de no centrarnos en las acciones que hacen los demás, sino en mirarlos siempre con ojos de amor y de misericordia. No centrarnos en lo que los demás se equivocan, porque también nosotros recordar que somos pecadores y que no tenemos por qué juzgar a los demás. Algo que tenían los fariseos, que se fijaban mucho en el comportamiento de los demás, pero no se fijaban en su comportamiento. Y eso es lo que a Jesús le preocupa, que nosotros nos volvamos sobre sí mismos y olvidemos a los demás. Pidámosle al Señor que nos ayude a mantenernos siempre equilibrados en nuestra fe, a dar un culto verdadero a Dios y a centrarnos en la vivencia de la caridad más que en las formas o en las cosas que vivimos, que si ciertamente son importantes y son valiosas, recuerden, nunca estarán o deberán estar por encima de la misericordia y del amor. Que tengas un excelente día, cuídate mucho, Dios te bendiga, chao.